Entonces, si la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola, pues literalmente, de acuerdo a lo que estudiamos en los niveles de organización biológica, esto nos va a llevar a comprender que literalmente va a formar tejidos. De acuerdo a la clasificación, se puede decir que la célula ha evolucionado, ¿sí? Podemos decir que una célula se explica por la teoría celular que acabamos de mencionar, donde nos dice que todos los seres vivos pueden proceder de otros seres vivos a partir de la formación celular. Tan es así que la fecundación es el claro ejemplo de que somos organismos celulares. Una célula que es el espermatozoide se une con una célula que es el óvulo para dar origen a un nuevo ser vivo. Entonces, de acuerdo a esto, hace muchos años se discutía precisamente que de dónde venían las células. Y algunos creían que venían de la generación espontánea, de la nada, pero dijeron no puede ser. Una célula tiene que venir de otra y es por eso que los postulados hablan de la estructura, función y origen celular. ¿Se han formulado teorías sobre el origen de la célula? Sí. Hay una que habla de la evolución química, que es prácticamente el origen de la vida, la teoría de la síntesis hidrotermal, la teoría de la panspermia, la teoría hidrotermal. Todas estas forman parte como del conocimiento general de cómo la vida pudo haber surgido en el planeta. Sin embargo, todavía no existe una que sea totalmente aceptada, ¿sí? Tipos de células, entonces vamos a tener las procariotas y las eucariotas. Las procariotas son las más sencillas, sin embargo son las más resistentes. De acuerdo a los datos científicos, las bacterias han sobrevivido a través de la historia, tan así que cuando veamos categorización de células, ustedes van a identificar que existen células que se llaman células ancestrales, ¿sí? Estas células ancestrales son las arqueas. Entonces, pues literalmente son las primeras que existieron en el planeta y algunas de ellas se cree que dieron origen a las células eucariotas por simbiosis. ¿Se acuerdan que les dije que la mitocondria venía de otro lugar? Bueno, puede ser que venga de una bacteria. Entonces, la célula por sí sola va a estar compuesta como un ser vivo de organelos. Estos organelos son núcleo, citoplasma, membrana celular, etc. Los que acabamos de describir. Ahora sí, ¿se acuerdan que les dije que la historia era importante? Sí es importante para saber cómo es que ocurrió todo esto. Fíjense, en 1650 los hermanos Jensen inventan el primer microscopio compuesto, ¿sí? Que prácticamente fue esa cantidad de lupas superpuestas unas para otras que le permitieron en 1655 a Robert Hooke observar las células muertas de un corcho. Para 1674, Leeuwenhoek también dijo, ok, yo quiero hacer lo mismo que Robert Hooke. Y entonces observó células sanguíneas y observó agua sucia y se da cuenta que existen pequeñas criaturas que viven en estos ambientes. Esta fue la primera aproximación a las células. En 1683, también Leeuwenhoek observa las primeras bacterias. Pasa bastante tiempo y de 1683 nos brincamos hasta 1822 cuando Pasteur empieza a hablar de la presencia de microorganismos. Y bajo este contexto, en el mismo año, Robert Brown descubre el núcleo celular. Se sigue avanzando en la línea temporal entre los años 38, 40 y 57. Schwann empieza a hablar acerca de la teoría celular, en donde se establece que los seres vivos solo pueden venir de otras células. Y se habla por primera vez, gracias a Purkinje, acerca del término de protoplasma, que es muy parecido a lo del citoplasma. Se sigue avanzando en el tiempo, en el 57 se descubren las mitocondrias, en el 79 se habla de cromosomas y mitosis, en el 98 se habla del Golgi, en el 97 se habla del retículo endoplásmico, luego se descubre que hay un microscopio electrónico que es más eficiente y se empiezan a descubrir cosas como los lisosomas y se siguen perfeccionando los aumentos, es decir, qué tan abajo en la célula puede ver, de tal forma que el microscopio en 1965 da pauta a la revolución celular, o a lo que ahora se conoce como biología celular, pero tuvieron que pasar de 1650 hasta 1965 para que los descubrimientos celulares tuvieran impacto en nuestra sociedad.
Estamos hablando de ¿cuántos años? 600, 800, 900, casi 400 años. Vean, 1650 a 1965, ¿cuántos años son? Casi 400, ¿no? 600, 700, ajá. Si va a pasar los 400, o sea, literalmente, ¿cuántos años tiene San Luis Potosí? Como 450, ¿no? Más o menos. Más o menos en lo que San Luis Potosí fue fundado, toda la teoría celular y todas las cuestiones celulares eran descubiertas. Desde 315 años para que pudiéramos conocer la célula como ahorita la estudiamos hace rato con todas sus partes. Y aún nos falta todavía la parte más importante, que es la parte de la biología molecular. ¿Sí? Sin embargo, pues obviamente la historia del estudio de la célula es importante para que tengamos una idea. Imagínense en otros 315 años qué no se va a descubrir acerca del funcionamiento celular. Seguramente ya va a haber cosas más avanzadas que desafortunadamente no vamos a ver, o quién sabe, a lo mejor nos reviva, ¿no? Todo puede pasar. Ciencia ficción, realidad, la línea es muy delgada, ¿ok? Entonces, pues la teoría celular que acabamos de mencionar y que está basada en todos estos descubrimientos, postula que en la actualidad todos los organismos están compuestos por una o más células. Es decir, si es una, se habla de una procariota. Si son más de una, se habla de eucariotas pluricelulares. Obviamente de organismos pluricelulares. Siendo la célula la unidad básica de todos los seres vivos, solo pueden provenir de otras células y se sabe en la actualidad que la célula contiene la información hereditaria que nos permite pues prácticamente reproducirnos y mantener nuestras características generales. Le dejo, ¿verdad? Ay, perdón. ¿Listo?